¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar por qué, no sé, un empujoncito mueve el carrito del súper? ¿O qué guía a una pelota cuando la lanzamos? Claro, o incluso algo tan simple como sentir el peso de las bolsas al volver a casa. Exacto. Todo eso son fuerzas, ¿no? Y lo increíble es que hace ya más de 3 siglos, Isaac Newton nos dio como las reglas del juego, sus leyes. Las famosas leyes del movimiento, las herramientas para entender justo eso, por qué y cómo se mueven las cosas. Y hoy justamente queremos darles una vuelta a esas 3 leyes. Vamos a enfocarnos bastante en la segunda, que es como el corazón de todo esto de las fuerzas y el cambio de movimiento. Sí, y veremos cómo se aplica en cosas prácticas, como el típico problema del plano inclinado, usando algunas referencias clave de física. Ok, pues, vamos a desentrañar esto. Perfecto, porque estas leyes, no son solo fórmulas en un pizarrón, ¿sabes? Son la base de la mecánica clásica. La física que describe nuestro mundo, el que vemos y tocamos. Exacto. Entenderlas es como descifrar una parte fundamental de cómo funciona el universo a nuestro alrededor. Y todo gira en torno a esa idea de fuerza. Que es como una interacción, ¿no? A veces por contacto directo, como el empujón que decíamos. O a veces a distancia, como la gravedad, esa fuerza invisible pero constante que nos jala hacia la Tierra. Empecemos por la primera, entonces. La ley de la inercia, le dicen. Ajá. La idea central es, bastante directa, aunque tiene su miga. Dice que si sobre un objeto no actúa ninguna fuerza neta, o sea, si todas las fuerzas se cancelan, Ese objeto mantiene su velocidad constante. si estaba quieto, pues sigue quieto. Si sumas todas las fuerzas que actúan sobre el objeto, y ojo, es una suma vectorial, con dirección y todo, si esa suma da 0, La famosa fuerza neta o sigma F igual a 0. exacto, si sigma F igual a 0, el objeto está en equilibrio. Su movimiento no cambia. 0 aceleración. Como, no sé, un libro ahí tranquilo sobre la mesa. Perfecto ejemplo. La Tierra lo jala hacia abajo con su peso. Pero la mesa lo empuja hacia arriba. La fuerza normal. Y si el libro está quieto, es porque esas dos fuerzas son iguales y opuestas. Se anulan. Fuerza neta, 0. ¿Y si algo ya se mueve? Como un disco de hockey en hielo súper liso. Una vez que lo empujas, si el hielo casi no tiene fricción, sigue. A velocidad casi constante. Porque la fuerza neta, la poquita fricción que hay, es casi 0. Exacto. O piensa en un coche en la autopista, en línea recta, a velocidad constante, digamos, 100 kilómetros por hora. Ahí el motor empuja hacia adelante. Sí, pero tienes la resistencia del aire y la fricción de las ruedas empujando hacia atrás. Si la velocidad no cambia, es porque todo eso está perfectamente balanceado. Fuerza neta 0, de nuevo, aunque haya fuerzas individuales actuando. Precisamente. Y es importante mencionar, aunque sea rápido, que esto funciona perfecto en lo que llamamos marcos de referencia inerciales. ¿Qué sería eso? Piensa en ir en un tren que va suave a velocidad constante, versus estar en un bus que arranca y frena bruscamente. Ah, claro. En el tren, si sueltas algo, cae recto. En el bus que frena, Parece que las cosas se van para adelante solas. Ahí, la primera ley no se cumple tan directamente porque el bus mismo está acelerando. El tren suave sí es un buen marco inercial. entendido. O sea, la primera ley cubre el caso tranquilo, donde sigma F igual a 0. Pero, la verdad, el mundo está lleno de cambios, de aceleraciones. Justo. ¿Qué pasa cuando las fuerzas no se cancelan? Cuando sí hay una fuerza neta. Ahí es donde la cosa se pone interesante. Definitivamente. Y esa es justo la pregunta que nos lleva directo a la segunda ley de Newton. Si la fuerza neta no es 0, el objeto ya no está en equilibrio. Tiene que acelerar. Exacto. Su velocidad va a cambiar. Y Newton nos dice cómo. Nos da la conexión directa entre la causa, que es la fuerza neta, y el efecto, que es la aceleración. Aquí es donde la física se pone realmente poderosa, creo yo. La segunda ley. Dice que la aceleración que siente un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él. O sea, a más fuerza neta, Más aceleración. Y en la misma dirección de la fuerza. tiene sentido. Pero falta una parte, ¿no? Sí, falta la masa. La aceleración es inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Ah, claro. Si el objeto es más masivo, le cuesta más acelerar. Justo eso. Con la misma fuerza neta, un objeto con más masa acelera menos que uno con menos masa.
Y todo eso se resume en la ecuación más famosa de la física, casi. F igual a ma, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Desglosemos rápido. FF es la suma vectorial de todas las fuerzas externas sobre el objeto. La fuerza total, digamos. M es la masa, esa medida de cuánta materia tiene algo, pero más importante en este contexto, cuánta inercia, su resistencia a cambiar de velocidad. Y ya es la aceleración, el cambio de velocidad en el tiempo. Y para que esto funcione numéricamente, las unidades son clave. En el sistema internacional, el SEI. Masa en kilogramos, kg. Aceleración en metros por segundo al cuadrado, ms al cuadrado. Y la fuerza, entonces, se mide en newtons, la N. ¿Y qué es exactamente un newton? Para tener una idea. Es la fuerza neta que necesitas para que 1 kilogramo de masa acelere a 1 metro por segundo al cuadrado. O sea, un newton es 1 kilogramo multiplicado por ms al cuadrado. Exacto. 1 newton igual 1 kilogramo por ms al cuadrado. Así que si aplicas 2 newtons netos a 1 kilogramo, acelera a 2 ms al cuadrado. Si aplicas 3 newtons... Acelera a 3 ms al cuadrado. Una relación directa y limpia. Perfecto. Ahora, antes de lanzarnos a calcular cosas con F igual a M, hay una parada obligatoria, una distinción súper importante que en la vida diaria mezclamos mucho. ¿Te refieres a masa y peso? Exactamente. Son como primos, pero no gemelos. No son lo mismo. A ver, la masa. Ya dijimos. Cantidad de materia. Medida de la inercia. Se mide en kilogramos. Y es una propiedad tuya, del objeto. Tu masa es la misma aquí, en la luna o flotando en el espacio. No cambia con el lugar. En cambio, el peso, que a veces ponemos como W o FG. Eso es una fuerza. Es la fuerza específica con la que la gravedad de un planeta, o la luna, o lo que sea, te atrae. Y como es fuerza, se mide en newtons. Y esta sí depende de dónde estés. Ahí está el punto. El peso sí cambia. La conexión entre ellos es simple. Tu peso, W, es tu masa M multiplicada por la aceleración de la gravedad G de donde estés. W es igual a M por G. Esa es la fórmula. Exacto. Aquí en la Tierra, G vale más o menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, si alguien tiene una masa de 1 kilogramo, su peso aquí es 1 kilogramo por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. O sea, 9.8 newtons. Pero, si te llevas ese mismo kilo a la Luna, donde la gravedad es mucho menor, G es como 1.62 metros sobre segundo al cuadrado. La masa sigue siendo 1 kilo. Eso no cambia. Pero su peso sería 1 kilo por 1.62 ms cuadradas. Solo 1.62 newtons. Muchísimo menos. Por eso los astronautas daban esos saltos gigantes. Pesaban menos, aunque su masa era la misma. Incluso aquí en la Tierra, si subes a una montaña muy alta, G es un poquito menor. Así que tu peso disminuye. Muy poquito, pero disminuye. Lo fascinante aquí es cómo hablamos todos los días. Decimos, peso 70 kilos. Técnicamente, estamos diciendo nuestra masa. Exacto. Nuestro peso real, la fuerza con que nos jala la Tierra, sería esos 70 kilos multiplicados por 9.8 ms cuadradas. Casi 700 newtons. ¡Wow! Es una confusión súper común, pero en física hay que tener clara la diferencia. Masa en kilogramos, peso en N. Vital. Bueno, ahora que tenemos eso claro, sí podemos jugar un poco con la segunda ley. Venga, un ejemplo numérico simple. A ver, ¿qué fuerza neta necesitamos para darle a un trineo, digamos, de 11 kilogramos de masa, una aceleración de 1.5 metros por segundo al cuadrado? Usamos F igual a ma directo, ¿no? Sí. Fuerza es igual a masa por aceleración. Sería F igual a 11 kilogramos multiplicado por 1.5 ms al cuadrado. 11 por 1.5. Eso da 16.5, ¿verdad? Sí, 16.5. Y las unidades son kilogramos por ms al cuadrado, que es Newtons. Necesitamos una fuerza neta de 16.5 newtons. Tiene lógica. Para que algo acelere, necesitas aplicarle una fuerza neta. Ahora, al revés. Imagina que aplicamos una fuerza neta conocida, ponte 12 newtons, a una caja, y vemos que acelera a 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Podemos saber su masa? Claro. Despejamos de EF igual a MA. Si F es igual a MA, entonces M es igual a FA.
Calculamos. M es igual a 12 newtons dividido entre 4 ms al cuadrado. 12 entre 4. 3. Y las unidades serían nms al cuadrado, que es kilogramo. La masa es 3 kilogramos. Perfecto. Y un último caso. Sabemos fuerza y masa, queremos la aceleración. Dale. Una fuerza horizontal constante de 20 newtons actúa sobre un bloque de 40 kilogramos. Supongamos que no hay fricción. ¿Qué aceleración le da? Otra vez, F igual ma. Despejamos A. A igual Fm. Entonces la aceleración en la dirección horizontal, la llamamos AX, sería AX igual suma de fuerzas en X, M, igual a 20 newtons, 40 kilos. 20 entre 40. Es un medio, ¿no? 0.5. 0.50 ms cuadrado. Medio metro por segundo al cuadrado. Tiene sentido, es un bloque bastante masivo para esa fuerza. Exacto. Cuanta más masa, menos acelera con la misma fuerza. Estos ejemplos ayudan a ver la relación. Sí, sobre todo cuando hay una sola fuerza principal o la fuerza neta, es fácil de ver. Pero en la vida real, a menudo hay varias fuerzas a la vez. Peso, empujes, tensiones, fricción. ¿Cómo manejamos eso? Excelente pregunta. Para no volvernos locos con tantas flechas de fuerza, los físicos usamos una herramienta visual clave, los diagramas de cuerpo libre. DSL a veces se abrevia. Suena técnico pero útil. ¿Qué es exactamente? Como un mapa de fuerzas para el objeto. Eso es, un mapa de fuerzas personalizado. Dibujas el objeto que te interesa estudiar, pero solito, aislado de todo lo demás. Puede ser un punto, un cuadradito, lo que sea. Ok, lo aíslo, ¿y luego? Luego dibujas flechas, vectores, que representan todas las fuerzas externas que están actuando sobre ese objeto. El peso hacia abajo, la normal de la superficie hacia arriba, si hay una cuerda, la tensión tirando, si hay fricción, oponiéndose al movimiento. O sea, todas las influencias de afuera sobre mi objeto. Exacto. Y un punto crucial, solo dibujas las fuerzas que actúan sobre tu objeto, no las fuerzas que él ejerce sobre otras cosas, solo las que siente. Entiendo, es como poner el foco solo en el protagonista y sus interacciones directas. ¿Y por qué ayuda tanto? Porque te obliga a identificar todas las fuerzas relevantes y te da una base visual para aplicar la segunda ley. Sigma F es igual a ma, de forma ordenada. Ah, claro. Ves todas las flechas. Y entonces, generalmente, eliges unos ejes coordenados, como el X horizontal y el Y vertical, y descompones cada fuerza en esos ejes si es necesario. Como cuando una fuerza está inclinada. Justo. Y ya con todas las componentes en X y en Y, aplicas la segunda ley por separado a cada eje. La suma de todas las fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X, sigma Fx es igual a ma, Y lo mismo para Y. sigma Fy es igual a ma. Exacto. Pasas de una ecuación vectorial potencialmente complicada a dos ecuaciones escalares más manejables. Te ayudan a olvidar fuerzas y a sumar correctamente. Es fundamental para resolver problemas un poco más elaborados. Tiene todo el sentido. Y hablando de problemas más elaborados donde esta herramienta debe ser clave, vayamos a ese clásico, el plano inclinado. Ah, sí. El plano inclinado es un escenario fantástico para aplicar todo esto. ¿Por qué es tan útil estudiarlo? Porque te permite ver cómo la gravedad, que siempre tira hacia abajo, afecta al movimiento en una superficie que no es horizontal, y cómo interactúa con la fuerza normal. Vale, imaginemos la situación. Un bloque, una caja, sobre una rampa inclinada, un ángulo, alfa digamos. Sin fricción, para empezar fácil. Perfecto. Primer paso. Diagrama de cuerpo libre del bloque. Y aquí, lo inteligente parece ser inclinar también los ejes, ¿no? Poner el eje X paralelo a la rampa, apuntando cuesta abajo. Exacto. Y el eje Y perpendicular a la rampa, apuntando hacia afuera de la superficie. Listo. Ejes inclinados. Ahora, las fuerzas sobre el bloque. Siempre está el peso, W igual con mg. Que apunta verticalmente hacia abajo. Siempre. Hacia el centro de la Tierra. Pero como nuestros ejes están inclinados, este peso ahora tiene componentes en ambos ejes. Hay que descomponerlo. Usamos un poco de trigonometría. Se forma un triangulito rectángulo ahí. La componente del peso que empuja al bloque perpendicularmente contra la rampa, en la dirección menos I, es mg por el coseno del ángulo alfa. mg cos alfa. exacto. Y la componente del peso que tira del bloque a lo largo de la rampa,
cuesta abajo en la dirección plus x es... mg por el seno de alfa. mg sen alfa. Esta es la que quiere que resbale. Justo. Ya tenemos el peso descompuesto. ¿Qué otra fuerza hay? La superficie de la rampa empujará al bloque hacia afuera, perpendicularmente. La fuerza normal, N. Que actúa completamente en nuestro eje plus y. Y aquí viene una cosa importante. En el plano inclinado, la normal no es igual al peso total mg. Fundamental, no lo es. Ahora, aplicamos sigma F igual a MA a cada eje inclinado. Empecemos con el eje Y perpendicular a la rampa. A ver, en I, el bloque ni se hunde ni sale volando de la rampa, así que su aceleración en I, es 0. Correcto. ¿Y las fuerzas en Y? Tenemos la normal, N, positiva, hacia afuera, y la componente del peso, mg cos alfa, negativa, hacia adentro de la rampa. Entonces la ecuación es sigma FI igual a mg cos alfa igual a MA igual a 0. Ajá. Y si despejamos de ahí, N igual a mg cos alfa. Exacto. La fuerza normal es igual en magnitud a la componente perpendicular del peso. Solo compensa esa parte. Tiene lógica. Ahora el eje X, paralelo a la rampa cuesta abajo. Si no hay fricción, ¿qué fuerzas actúan en X? Solo una, la componente paralela del peso, mg sen alfa, que tira hacia abajo. Entonces la segunda ley dice sigma Fx igual a mg sen alfa igual a max. Y si queremos saber la aceleración cuesta abajo AX, dividimos todo por m. ¿Y qué pasa? AX igual a mg sen alfa. M. La masa m se cancela. Exacto. Queda que AX igual a g sen alfa. ¡Wow! O sea, la aceleración con la que baja un objeto por una rampa sin fricción solo depende de g y del ángulo de inclinación alfa. Ese es un resultado clave. No importa si es una caja de plomo o una de corcho, si no hay fricción, bajan con la misma aceleración. Conecta un poco con lo que decía Galileo de que todos los cuerpos caen igual, ¿no? Exactamente. Es una manifestación de ese principio. Fascinante que la masa no importe ahí. ¿Y si metemos fricción, como en el mundo real? Buena pregunta. Si hay fricción cinética, Fk se va a oponer al movimiento. Como el bloque baja, La fricción iría cuesta arriba, en dirección menos x. correcto, y su valor sería Fk igual a μkn, donde μk es el coeficiente de fricción cinética, un número que depende de las superficies. Y n es la normal que ya calculamos antes. N igual a mg cos alfa. Entonces, la ecuación en x se modifica. Ahora sería sigma fx igual a mg sen alfa, que tira hacia abajo, fk, que frena, igual a ma. O sea, mg sen alfa, μk, mg cos alfa igual a ma. Exacto. Ahora la aceleración sería menor que g sen alfa porque la fricción la reduce. Y fíjate que ahora, si despejas a, la masa m sí aparecería en la fórmula de μkn, pero también se cancelaría al dividir todo por m, aunque el cálculo es un poco más largo. Entendido. No hace falta hacer toda el álgebra, pero se ve cómo se incluiría esa fuerza extra en el diagrama y en la ecuación. El procedimiento es el mismo: diagrama, descomponer, sumar fuerzas por eje e igualar a ma. Queda claro. La segunda ley, con la ayuda de los diagramas, es súper potente para analizar movimientos, incluso en estos casos más geométricos. Si conectamos esto con el panorama general, F igual a ma es como la navaja suiza a la mecánica. Te permite predecir cómo se va a mover algo si conoces las fuerzas. O al revés, viendo cómo se mueve algo, puedes averiguar qué fuerza neta lo está causando. Es un puente increíble entre causa, fuerza y efecto. Aceleración, cambio de movimiento. Bueno, hemos visto la primera ley, inercia. Nos hemos metido a fondo con la segunda, F igual a ma y sus aplicaciones como el plano inclinado. Nos falta una pieza del trío de Newton. La tercera ley, la de acción y reacción. Esta siempre me ha parecido un poco contraintuitiva a veces. Puede ser, pero es fundamental para entender cómo funcionan las interacciones. La idea básica es que las fuerzas nunca vienen solas, siempre en pares. Si un cuerpo A empuja a un cuerpo B, Entonces, al mismo tiempo, el cuerpo B empuja al cuerpo A, con una fuerza de la misma magnitud, del mismo tamaño. pero en dirección exactamente opuesta. La fórmula es cortita.
F A sobre B igual a F B sobre A. El signo menos indica la dirección opuesta. Exacto. Y aquí viene el punto clave que a veces confunde. Estas dos fuerzas, la acción y la reacción, actúan sobre cuerpos diferentes. Una actúa sobre B, la otra actúa sobre A. Nunca actúan sobre el mismo cuerpo. Jamás. Y por eso, aunque sean iguales y opuestas, no se cancelan entre sí cuando analizamos el movimiento de un solo cuerpo, con F es igual a MA. Claro, porque para F es igual a MA de A, solo me importa la fuerza que B hace sobre A, la reacción. La fuerza que A hace sobre B afecta a B, no a A. Precisamente, esa es la distinción crucial. A ver, ejemplos para que quede grabado. Si pateo una pelota Mi pie ejerce fuerza sobre la pelota. Acción. y la pelota en ese mismo instante ejerce una fuerza igual y opuesta sobre tu pie, reacción. Por eso sientes el golpe. Cierto. O el monitor sobre la mesa. La tierra tira del monitor hacia abajo. Peso. Acción. Y el monitor tira de la tierra hacia arriba con la misma fuerza. Reacción. Aunque la tierra ni se entera por su masa enorme. Y a la vez, la mesa empuja al monitor hacia arriba, normal, acción. Y el monitor empuja a la mesa hacia abajo con la misma fuerza. Reacción. Son pares distintos. Hay muchos pares ahí. Y el ejemplo de caminar que mencionaste antes me gustó. Es genial. Para caminar hacia adelante, tu pie empuja el suelo hacia atrás. Acción. Y el suelo, por la tercera ley, responde empujando tu pie hacia adelante, reacción. Y es esa fuerza de reacción del suelo la que realmente te acelera y te hace avanzar. Si estuvieras en hielo perfecto, empujarías hacia atrás, pero no habría reacción hacia adelante y te quedarías en el sitio. ¡Qué bueno! O un cohete. Expulsa gases hacia atrás a toda velocidad, acción. Y los gases, al salir, empujan al cohete hacia adelante, reacción, y así sube. Entonces, esta tercera ley explica de dónde vienen muchas fuerzas que usamos, como la normal o la tensión de una cuerda. Son la respuesta del entorno. Son la otra cara de la interacción. Es esencial para entender sistemas con varios objetos que se tocan o se atraen. Y recuerda, acción y reacción son simultáneas. No es que una ocurra y luego la otra. Ocurren a la vez. Perfecto. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno. Hagamos un resumen rápido de las tres leyes. Dale. Primera ley, inercia. Si la fuerza neta es 0, sigma F igual a 0, entonces la aceleración es 0, A igual a 0. Las cosas mantienen su estado de movimiento. Segunda ley. La conexión cuantitativa. La fuerza neta causa aceleración. Sigma F igual a MA. Nos dice cuánto cambia el movimiento dependiendo de la fuerza y la masa. Es la ley predictiva. Y tercera ley, interacción por pares. Las fuerzas siempre vienen de a dos, iguales en magnitud, opuestas en dirección, y actuando sobre cuerpos distintos. F A sobre B es igual a menos F B sobre A. Explica cómo se originan y transmiten las fuerzas. Entonces, ¿qué significa todo esto en conjunto? Pues que Newton nos dio un marco conceptual y matemático increíblemente elegante y potente. Un sistema que nos permite analizar desde por qué cae una manzana hasta cómo orbitan los planetas. Revolucionó todo. Totalmente. Un marco que, aunque tenga siglos, sigue siendo la herramienta del día a día para ingenieros, físicos, para cualquiera que quiera entender por qué las cosas se mueven como se mueven. Sin duda. Es la base de mucho de lo que construimos y diseñamos. Absolutamente. Pero, quizá como una idea final para dejar pensando, estas leyes funcionan de maravilla para nuestro mundo cotidiano, a nuestras escalas y velocidades. ¿Hay un pero? Bueno, el siglo XX nos mostró que incluso estas leyes tan fundamentales tienen sus límites. ¿Qué pasa si algo se mueve casi a la velocidad de la luz? Ahí entra Einstein y la relatividad, ¿no? Exacto. O si nos vamos a lo muy, muy pequeño, al interior de un átomo. Ajá, ahí manda la mecánica cuántica. Precisamente. Esos descubrimientos mostraron que las leyes de Newton son una descripción increíblemente buena, pero dentro de un cierto dominio. La relatividad y la cuántica las engloban y extienden a otros reinos. Lo cual nos deja con una pregunta interesante, ¿no? ¿Cómo se conectan estas leyes clásicas y las fuerzas que hemos visto como la gravedad con esas otras descripciones más fundamentales a escalas extremas? Es una pregunta abierta y fascinante.
Nos recuerda que la física no es un libro cerrado, sino una exploración continua de cómo funciona el universo en todos sus niveles. Un viaje que sigue.